Muy buenas tardes para todas ustedes, queridas hermanas. Desde la Pontificia Universidad Javeriana es un gusto, es un agrado compartir con ustedes este espacio al que me han invitado. Ante todo, mil gracias por considerar que puedo aportar en algo desde mi condición de ser humano, de cristiano, de religioso jesuita y de sacerdote. Yo en este momento me encuentro prestando el servicio como decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, con sede aquí en la ciudad de Bogotá. Fundamentalmente presto el servicio por mi formación. Yo estoy dentro del área de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, con algunos estudios previos en Relaciones Internacionales, en Filosofía Política, y en este momento estoy de candidato a doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Por ese motivo me encuentro yo desempeñando mi servicio como consagrado, mi servicio ministerial al frente de la facultad, primero administrativamente y por supuesto en docencia e investigación. Yo quiero hoy compartir con ustedes una pregunta que les propongo que tengamos como telón de fondo para reflexionar durante estos minutos y de pronto darles insumo a ustedes para que compartan, para que reflexionen y por supuesto para que hagamos un análisis crítico de lo que puede ser nuestra participación en este tiempo electoral que nuestro país está viviendo. ¿Qué sentido tiene comprometerse políticamente hoy desde nuestra opción? Porque muchas veces a nosotros nos da por pensar que la participación política del religioso, del consagrado, de la consagrada, como que no tiene mayor trascendencia. E inclusive hay personas de nuestro pueblo, laicos y laicas, que llegan a pensar que nosotros los religiosos no votamos, que tenemos el mismo régimen que tienen los militares o los miembros de la policía. Precisamente ayer, una amiga que coordina los posgrados en la escuela de la policía, yo salía de clase y comenzamos a hablar de los asuntos de la participación política que se viene dentro de poco, precisamente porque aquí en la facultad estamos desarrollando una serie de actividades en torno al compromiso por Colombia y con sorpresa me preguntaba, ¿ustedes votan? Pues claro que votamos y participamos, sobre todo quienes estamos comprometidos en una opción por Jesucristo, que ante todo piensa, lucha y quiere la transformación de la vida, que es la instauración de ese reino de Dios. Por eso entonces las invito a que tratemos de abrir el panorama. Voy a tratar de utilizar algunos conceptos de la teoría de la ciencia política, algunos acercamientos a la parte de la teoría, para que así podamos reflexionar en cómo nosotros y nosotras, por supuesto, desde nuestro servicio a Dios en la gente, en el pueblo, en muchos sectores sociales, podemos dar una palabra de aliento, podemos también tener una decisión muy analítica y crítica frente a lo que Colombia necesita de nosotros y de nosotras. Vamos entonces a tratar de acercarnos a eso. Y para ello, yo las invito a que nos ubiquemos con una frase de la pensadora Victoria Camps, una mujer española, sobre todo catalana, quien ha trabajado toda la vida en la investigación de la ética, pero la ética con una gran proyección pública. Esta mujer va a recuperar el concepto que de Aristóteles recibimos desde la época de los griegos de la cívica, del civismo, de la actitud cívica. De pronto algunas de ustedes saben muy bien, porque en la formación de bachillerato había una materia que se llamaba cívica. Luego cambió a otros nombres y hoy la tenemos, por ejemplo, con la asignatura ética y valores, en fin. Pues esta mujer, Victoria Camps, tiene una serie de textos que podríamos trabajar muy bien en torno a lo que es la ética pública que tanta falta nos hace en este momento. Esta frase siento yo que nos puede ayudar a ubicar desde el ámbito de lo político lo que sería el compromiso de nosotros con un verdadero sentido de mundo, con un verdadero sentido de reino de Dios. Dice Victoria Camps que hablar de virtudes públicas
equivale a recordar que debe haber una moral mínima compartida por todos, a pesar del pluralismo de ideologías y de la relatividad de las creencias. Hablar de virtudes públicas equivale a hablar de compromiso cívico o civismo. No hace falta compartir una lengua ni una religión o ser parte de una misma etnia para comprender que la solidaridad, el respeto mutuo, la tolerancia o la responsabilidad son virtudes que todo individuo, sea cual sea su posición, ha de esforzarse en adquirir y desarrollar. Fíjense el punto de partida al que yo las quiero invitar hoy para que comencemos a pensar y a reflexionar. En este momento, nuestro mundo es un mundo plural, es un mundo diverso. Ya hoy en día no se nos promueve tanto esos mecanismos de homogeneizarnos, de que todos pensemos igual, caminemos igual y actuemos igual. El mundo ha roto y ha abierto una pluralidad y una diversidad. Y con eso contamos. Ustedes son unas grandes gestoras de la pastoral educativa. Y allí, en sus colegios, en esos ámbitos, ven la diversidad, la pluralidad. Por eso, tratar de meternos a todos en una misma caja, en una misma manera de proceder, no es posible y tampoco es conveniente. De allí que Victoria Camps nos lleve a que es urgente que trabajemos en la búsqueda de una moral mínima compartida. Aunque seamos diversos, hay ciertas cosas que no podemos desconocer y con las cuales debemos aprender a construir lo común. Debemos aprender a convivir, a estar en el mismo espacio, aunque pensemos distinto, actuemos distinto e inclusive comencemos a pensar y a creer de manera distinta. Allí está lo fundamental. Para nadie es un secreto que la vida está por encima de cualquier cosa, que la dignidad del ser humano no puede ser negociada, que yo no puedo ponerle el pie a los demás. Eso es fundamental. Por eso es que la moral mínima es el gran reto tras el cual vamos. Mire, usted puede creer en el Dios que crea, puede pertenecer a la religión que crea, puede sentar su posición en lo que quiera, pero para usted, para mí, para todos y todas, la solidaridad es un elemento clave y fundamental en la vida. El respeto mutuo. Yo necesito entender que el otro forma parte de la vida y es digno como soy yo. Yo soy digno o digna. La tolerancia, la responsabilidad. Estas cosas son un lenguaje común que no podemos desconocer, más allá de lo que creamos, pensemos o busquemos. Estos son los mínimos tras los cuales nosotros como consagrados y consagradas deberíamos ir. Y esto es lo que Jesús nos pone a pensar para plantearnos un reino de Dios que puede ser factible en medio de la pluralidad y de la diversidad. Desde allí, yo las invito ahora entonces que vayamos a textos que nos pueden iluminar en nuestra opción por Jesucristo y más aún en nuestra opción de consagrados y consagradas. El documento de Aparecida tiene dos numerales muy importantes que nos pueden ayudar a nosotros en esta reflexión en torno a cómo comprometernos en Colombia, por Colombia y para Colombia. En el seguimiento de Jesucristo aprendemos y practicamos las bienaventuranzas del reino. El estilo de vida del mismo Jesucristo, su amor y obediencia filial al Padre, compasión entrañable ante todo dolor humano, su cercanía a los pobres y a los pequeños, su fidelidad a la misión encomendada, su amor servicial hasta el don de su vida. Hoy contemplamos a Jesucristo tal como nos lo transmiten los evangelios para conocer lo que Él hizo y para discernir lo que nosotros debemos hacer en las actuales circunstancias. Entonces podríamos decir que un primer acercamiento a esa opción de nosotros por Jesucristo en un compromiso político por una Colombia que nos demanda, que nos pide que la ayudemos, es
que Jesucristo nos lanza a la promoción de unas virtudes, de unos principios y sobre todo a la opción por el que está descuadernado, a la opción por el que está mal, a la opción por quien necesita de nosotros. Y allí podemos hablar de muchísimas personas, hombres y mujeres de este país, que están al borde del camino, que son esos hombres y mujeres que necesitan de nosotros una decisión proactiva, clara y dinámica al momento de colocar nuestro voto en las urnas el próximo 9 de marzo o en las 2 vueltas presidenciales, si es que llegamos a las 2 vueltas presidenciales. Igualmente, en el número 147 se nos dice que Jesús salió al encuentro de personas en situaciones muy diversas. Hombres y mujeres, pobres y ricos, judíos y extranjeros, justos y pecadores, invitándolos a todos a su seguimiento. Hoy sigue invitando a encontrar en Él el amor del Padre por esto mismo. El discípulo misionero ha de ser un hombre o una mujer que hace visible el amor misericordioso del Padre, especialmente a los pobres y los pecadores. ¿Cómo que no participamos? ¿Cómo que no podemos sentar nuestra voz? ¿Cómo que no podemos sentar nuestra posición? A veces cuando está uno en ciertos sectores sociales, se piensa que lo religioso es de la puerta de las iglesias para adentro, y que lo social, lo cívico y lo político es solo de las puertas de las iglesias para afuera. Pues no, porque resulta que el reino de Dios nace, se cocina, se consolida, es en ese mundo de luchas, de esfuerzos, de alegrías, de tristezas, de triunfos y de fracasos. A eso es que nos manda Jesucristo, y por eso nosotros hoy en día debemos tener la mano en el corazón y pensar que Colombia necesita más que nunca de decisiones muy claras, certeras y sobre todo muy de acuerdo a las necesidades de nuestro pueblo, que es el que nos está demandando una decisión mucho más concisa y mucho más fuerte. Yo tengo un punto de partida que no quisiera alargarme hoy, pero simplemente les hago la presentación y me centraré en el que yo creo nos puede ayudar a reflexionar mucho más. Para mí hay 3 puntos de partida. El antropológico, que es el corazón de cada ser humano, de cada hombre y de cada mujer que tiene sueños, deseos, creencias, luchas, esfuerzos. Ese es un punto de partida fundamental. Y para nosotros los que tenemos fe, los que hemos optado por Jesús, es ahí donde anida esta experiencia que yo llamo trascendente. Porque claro, cuando llevamos el término de fe, de creer, de opción por Jesús, opción por Dios, a muchos y a muchas les puede causar escozor por aquello de que dicen: yo no creo, yo no tengo ninguna religión, yo no profeso nada. Pero resulta que cada hombre y cada mujer en su corazón tiene una experiencia de reconocer que el otro ser humano es más que un cúmulo de huesos y de piel, que hay dignidad, que hay algo allí que nos desborda y que nos lanza a acordarnos del otro, a tener un sentido pleno con el otro. Esto es lo que llamamos lo trascendente. Y ese es el punto de partida. La primera pregunta es: ¿yo qué siento por mi país? ¿Yo cómo me posiciono ante mi país? ¿Yo qué quiero de mi país? ¿Yo qué pienso de lo que estamos viviendo? Y para allí los medios de comunicación, bien o mal, nos traen algunos flash que nos pueden ayudar a cuestionarnos y a confrontarnos. Eso sí, lo peor que podemos hacer es tragar entero y creer que los medios de comunicación tienen la verdad absoluta. Con todo respeto que se merecen, pero hay que ser mucho más críticos y no hay que tragar entero, hay que ser mucho más analíticos de las situaciones, así como Jesús ponía su punto de vista, ponía el dedo en la llaga y nos ayuda a reflexionar mucho más. Cuando yo tengo esa visión de lo mío, de lo interno, cuando yo logro captar y visualizar eso que hay en mí y que me lanza a los demás, entonces yo entro al sentido de lo común, de lo comunitario, que me va a permitir abrirme a lo social. Todos desde pequeños, todos y todas vivimos en espacios comunitarios. Empezamos a crecer en familia, nos mandan al jardín, a la primaria, al colegio. Seguimos siempre con referencias de grupos humanos.
Ahí aprendo yo a reconocer al otro, aprendo a reconocer la diferencia y lo más importante, aprendo que el conflicto forma parte de la vida. Donde hay dos seres humanos, ya hay posibilidad de conflicto, porque pensamos distinto, actuamos distinto, queremos cosas distintas. Y cuando dos, tres o más personas van tras un mismo objetivo, ahí aparece el conflicto, que es distinto a la violencia. No nos dejemos creer, no pensemos que el conflicto y la violencia son lo mismo. El conflicto es constitutivo de la naturaleza humana porque somos distintos. Porque hay una constitución en nosotros que nos llama a la diversidad, a la pluralidad. Pero también hay una posibilidad de transformarlo y aprender a convivir en medio de esas diferencias. Aprender a convivir como seres humanos, que yo les digo tanto a los estudiantes y en las conferencias. La violencia es la degeneración del conflicto. Cuando yo no sé vivir con la diferencia, cuando yo no acepto al otro, cuando yo me obsesiono que quiero lo mismo que el otro quiere, ahí puedo actuar de una manera agresiva, pasando por encima de los demás, y esa es la violencia. Y la guerra es ya la superdegeneración del conflicto y la violencia, cuando tengo que utilizar la fuerza para aniquilar al otro, porque no me conviene que esté en el mismo espacio que yo. Y allí ese sentido social es el que nos va a permitir a nosotros proyectar, y es desde donde Dios nos llama a que lo teológico, lo pastoral y lo espiritual formen parte de nuestro compromiso, tal como lo hemos leído en los documentos anteriores, y allí es donde se consolida esa comunidad cristiana que no está por allá aislada, arrinconada y que no se compromete con el mundo, sino que es una comunidad cristiana que está en el mundo, reconoce la acción del mundo, de Dios en el mundo, a través del mundo, reconoce el grito de Dios a través del dolor de tanta gente y quiere ser proactiva, quiere ser una comunidad que le da la mano al que está al borde del camino. Esto indudablemente lo podemos ver en una manera comparativa entre textos que he escogido y que nos pueden ayudar. A mano izquierda van a encontrar textos de algunos autores de la filosofía política o de la ciencia política, y a este lado unos textos bíblicos que yo creo que nos pueden ayudar a profundizar mucho más en esta dinámica. Aquí encontramos a Avishai Margali, que es un filósofo, un pensador israelí, y sabe lo que es el dolor de millones de seres humanos porque ha estado en los conflictos de Medio Oriente. Él tiene un libro que se llama Hacia una sociedad decente, y este párrafo nos puede ubicar. Para él, la sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas. Y distingo entre sociedad decente y sociedad civilizada. Una sociedad civilizada es aquella cuyos miembros no se humillan unos a otros, mientras que una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas. ¿Qué tipo de sociedad es Colombia? ¿Estaremos cerca o estamos más bien lejos? Pensemos. Desde ahí, ¿cómo puedo yo participar? Frente a eso encontramos en el Antiguo Testamento una de las fórmulas primitivas más hermosas que tiene el Antiguo Testamento. Es una de las primeras fórmulas, porque creo que ustedes recuerdan, por los estudios de teología o de Biblia que han podido tomar, que la construcción de los textos bíblicos se fue dando a lo largo del tiempo. No es que se sentó alguien a escribir y corra que corra recogiendo todo lo que decían. Es una construcción de la tradición misma, y todos se construyeron muchos años después de los acontecimientos históricos para interpretar lo que venían viviendo a lo largo de tantos años y siglos. En ese contexto nace la profesión de fe del Deuteronomio 26, que está recogiendo elementos de la realidad histórica del pueblo y le está permitiendo al pueblo colocar en el culto, a través de los ritos, esa profesión de fe que van a repetir todos sus miembros cada vez que iban al culto. Yahvé
es un Dios conocido para ellos. ¿Recuerdan ustedes el texto? Las invito a que de pronto lo consideren dentro de la reflexión. Pero para no alargarnos, les recuerdo que es aquel que dice: mi padre era un arameo errante, que bajó a Egipto, los egipcios nos esclavizaron, ahora traigo las primicias de este pueblo. Ahí está la primera profesión de fe del pueblo de Israel. ¿Qué características tiene? Primero, Yahvé, Dios es desconocido para ellos. Cada pueblo, cada grupo va trayendo una creencia, una fe en algo o en alguien. Pero Yahvé como tal no existe en sus lógicas. En la fusión de las distintas comunidades van encontrando que hay elementos comunes en ese Dios que hace, que busca a los seres humanos. Yahvé, yo soy el que soy. Es un Dios que busca al ser humano, que se le atraviesa al ser humano para plantearle una opción distinta de vida. Es un Dios liberador de opresores. Te libera del opresor. Es un Dios que libera a los esclavos. Los egipcios nos esclavizaron y Dios se acordó de nosotros y nos sacó de Egipto. Es un Dios que se compromete y es responsable de los intereses, ¿pero de quién? De los limpios del grupo. De los intereses limpios del grupo. No de los intereses turbios. No de los intereses que vienen con suciedad. De los intereses limpios. Busca, ¿qué busca? Comportamientos éticos. Esto es fundamental. Porque es que a veces creemos que, yo repito mucho, porque es que, no, el cura, la religiosa, para allá, para el convento, para la iglesia, y no diga nada. Entonces, claro, cuando un obispo, cuando un sacerdote se pronuncia analítica y críticamente sobre la sociedad y la situación, entonces los políticos y la gente es que se calle, o lo amenazan, o lo mandan a salir, porque es que no tiene que decir nada. ¿Cómo así que no? Si nosotros estamos sintiendo el dolor de la gente y nosotros, nuestra opción es por Dios que se nos revela en la gente. Eso es fundamental. Y se revela a través de seres humanos. Miren las características fundamentales de esta profesión de fe que nos van a ayudar a nosotros a iluminarnos en este compromiso por Dios. Ahora encontramos una frase de Daniel Innerarity, quien nos dice: la política consiste en civilizar lo emocional e impedir instrumentalización de pasiones. ¿Qué es lo que vamos a ver el 9 de marzo, en mayo y en junio? Y ustedes lo saben, y las que han estado en regiones de Colombia o las que son de allá lo saben. Es el momento en el que el voto vale por un tamal, por un mercado, por una teja de zinc, por un bulto de cemento. La teja de zinc la pongo y ¿qué? Mis necesidades, el pueblo ¿qué? El mercado lo consumimos y ¿qué? Ahí está el punto. Necesitamos empezar a que nuestra gente y nosotros mismos civilicemos esas emociones que muchas veces en lo político se nos revuelven. En esta época los políticos vuelven a ir a donde nunca iban. Vuelven a hacer ofertas que habían hecho hace años y nunca cumplieron. Inclusive ofertas absurdas. Absurdas. Miren, yo tengo la experiencia de haber sido 3 años párroco en San Pablo Sur de Bolívar, pleno Magdalena Medio. Solo se entraba desde Barranca 1h30 en chalupa por el río. A margen izquierda estaba ese pueblo. Todos los políticos, cada vez que hay elecciones, prometen lo mismo al pueblo y la gente cae. ¿Qué les prometen? Hacer un muro de contención fuerte para frenar el daño que el río está haciendo a las calles por debajo. Ustedes saben que no hay nada más peligroso que el agua corriendo. Las 5 primeras calles de ese pueblo ya están debajo del río. El primer cementerio, la primera iglesia está debajo del río. De las calles que yo dejé en el 2009 cuando salí, ya han desaparecido 2. Y el río sigue por debajo. Por debajo está acabando. Y todos los años que hay elecciones, llegan los políticos a decirle a la gente: vamos a hacer el muro de contención.
Y yo les decía en una homilía una vez en esa época a la gente, ¿de dónde va a sacar San Pablo plata para hacer un muro de contención? La billonada que cuesta frenar el agua del río Magdalena. Con un problema que hay. Al frente de San Pablo queda Puerto Wilches y la sedimentación del río es tan alta que el agua gira y el río hace una curva que le entra de frente a San Pablo. Y ese es el problema, que el agua entra y se están acabando las calles por debajo. Por eso es. El problema es tratar de canalizar el río y el problema es otro. No es prometerle a la gente cosas que no se van a dar. Un municipio que vive el 100% de su presupuesto vive de la nación. Eso es un problema delicado. En Colombia tenemos 1.100 municipios. El 90% de los municipios son de sexta categoría. Todos dependen de la nación. Y llegan un montón de hombres y mujeres ahora a prometerles la gloria. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Por eso es importante que aprendamos nosotros a civilizar lo emocional. A impedir que se instrumentalice, que utilicen las pasiones que están despertando un montón de hombres y mujeres que prometen lo que no pueden cumplir. Y ese es un papel de la educación muy clave. Ese es el papel que tenemos los colegios y las universidades de formar una conciencia real en los muchachos, que esto lo podemos arreglar es entre todos. Transforma el sentir en actuar. Eso que la gente siente, las pasiones y las emociones, hay que volverlas a acción. Acuérdense que cuando empezamos nuestros discernimientos para entrar a la vida consagrada, ¿qué había? Emociones, pasiones, sentimientos. Y lo volvimos a acción y a lo largo de la vida nos hemos dejado ayudar. Eso es lo que debemos hacer nosotros en un compromiso claro. Asigna responsabilidades donde faltaban o no había más que imputaciones genéricas. Este es el sentido de lo político. Esto es lo que nos está pidiendo un país, que ayudemos a formar conciencia, donde no nos instrumentalicen como objetos. Desde allí encontramos en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 y siguientes, que también las invito a que lo revisen, que Pablo ya en esa época, es el texto más antiguo del Nuevo Testamento, es la primera carta que aparece de Pablo. ¿Qué es lo que identifica a la comunidad cristiana? Que progresan en el comportamiento. ¿De quién? Del testimonio que le da Pablo y su gente. Fíjense que lo que hace es cómo yo con mi actuar contagio al otro. Si yo soy un religioso o una religiosa, apático políticamente, que me la paso criticando todo el tiempo, que digo que para qué votar, los chicos y las chicas que nos rodean, ¿cómo se van a motivar? ¿Cómo van a soñar en la transformación de esto? ¿Cómo van a creer que es posible cambiar? Sí, yo sé que la política está en descrédito. Yo sé que es de los sectores sociales donde la gente está cansada, junto a la violencia y a la guerra, y a la corrupción, al clientelismo, claro. Pero no podemos desgastar la esperanza, porque si algo nos identifica a nosotros en Jesucristo, por Él y para Él, es que tenemos esperanza. Y ahí está el punto claro. Dios pide una santidad de vida. En ese contexto en el que Pablo escribe la carta a los tesalonicenses que están inmersos en un mundo griego, claro, esto es lo que le pide Pablo a los tesalonicenses, a la comunidad cristiana que vive allí, para que sean santos. Pureza, amor al prójimo, vivir tranquilos y cada uno en lo suyo, acordándose de los demás. Por el contexto, ¿qué es lo que nos pide Dios a nosotros hoy en día? A través de esto que vemos, que leemos y que escuchamos. Y allí encontramos la consolidación de la profesión de fe fuerte, que está en 1 Corintios 15 y que nos ayuda a apasionarnos por Jesús, tratando de transformar un mundo y que sea real el reino de Dios. Recuerden esa profesión de fe, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer. Esa es la primera profesión de fe. Y está aquí en este texto de Corintios. Y luego en Gálatas 1:11 siguientes es: yo doy de lo que me dieron. A ti que te han dado y tú quedas por Colombia. A ti que te han dado privilegios, bendiciones, una comunidad que te acoge, que te quiere, tienes las garantías.
Miren, cuando yo doy retiros o cursos en la CRC sobre nuestros votos, a mí me cuestiona mucho cuando tocamos el voto de pobreza, porque creemos que la pobreza es que no, yo no tengo nada, o andamos como un pulpo acumulando todo, recogemos todo lo que encontramos. Pero realmente yo me siento y lo vivo y vibro con ello. Cuando estamos en un país de altos índices de injusticia, de inequidad y segregación, somos el 7º país con más inequidad en el mundo. Pero aparecemos hoy en día y el presidente Santos nos dice, estamos en crecimiento económico, somos una economía emergente. Sí, pero tenemos gente que se está muriendo de hambre, tenemos gente que vive en ranchos de lata, tenemos gente que vive en ranchos de cartón. Eso nos tiene que cuestionar. Nosotros los religiosos nos enfermamos y a la clínica. Nos dan camita y nos va bien. ¿Cuántos colombianos y colombianas no se mueren en el pasillo de un hospital? ¿Cuántos? Aquí en el hospital de Kennedy. Y ahí estamos. Eso nos debe cuestionar. Y es allí el grito de un Dios que nos está pidiendo un cambio distinto. Y obviamente en el Concilio Vaticano II hay textos y párrafos que nos iluminan completamente a nosotros esta opción. Solamente traigo este. De todos modos, yo encontraba y buscaba en la misma Constitución, Gozo y Esperanza, en el capítulo 4 está todo lo que es la vida en la comunidad pública. El Concilio Vaticano II ya en el año 60, en la década de los 60, nos está gritando que los cristianos comprometidos por Jesucristo debemos participar en la comunidad política porque somos grandes gestores de un reino de Dios que es la justicia, la solidaridad, el compromiso y el sentir por lo común que tanto se ha perdido. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Si yo no siento por el que está dolido y el que está sufriendo, yo me debo cuestionar cuál es mi opción. Nada hay verdaderamente humano que encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que reunidos en Cristo son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Y ahí está ese compromiso que debemos avanzar. Y miren, ¿eso dónde se ve? Se ve en los mundos en los que vivimos. Estos dos autores, Luc Boltanski y Laurent Thivenot, nos presentan en su texto que hay 6 mundos en los cuales nosotros nos movemos. Y esos 6 mundos están inmersos en Colombia. Y esos 6 mundos son los que nos colocan ahora y con los cuales nos manipulan muchas veces nuestra conciencia de comunidad política. Ojo, y es importante que eso lo pensemos y lo reflexionemos. Todos tenemos un mundo inspirado, que es donde están los sentimientos, las pasiones, donde empezamos a experimentar todo lo que el ser humano es. Y ese mundo se planifica en el mundo doméstico, que es donde aprendemos a relacionarnos con los demás, donde empezamos a generar, donde recibimos la tradición, donde aprendemos a respetar, donde está la jerarquía, el rol social, el encuentro. Ese mundo está ahí. Pero resulta que muchas veces estos dos mundos que son tan lindos, tan hermosos, donde aprendemos a crecer, se encuentran confrontados cuando aparece el mundo de la fama, el mundo de la opinión pública, el mundo de la memoria, el mundo del recordar, del recoger, del no olvidar, del mantenernos. ¿Cuál es el problema? Que este mundo nos lleva muchas veces a manipular, nos lleva a utilizar al otro, a instrumentalizar a la gente, a pasar por encima porque tengo que ser yo. Porque este mundo de lo público me lleva a aparecer, a donde el poder
donde la autoestima alta, donde la vanagloria aparezca porque yo tengo que aparecer. Fíjense cuántos políticos no hay en este país que llevan 25 y 30 años en los mismos cargos y no quieren soltar. Y va y los quita y enseguida se enferman. Va y los quitan y buscan cómo entrar. ¿Qué? Este mundo es un arma de doble filo. Y estos tres mundos están juntos en cada uno de nosotros. Pero todavía hay tres mundos más que nos pueden a nosotros ayudar. O también nos pueden perjudicar. Está el mundo cívico. Ese mundo donde aprendemos lo colectivo, donde aprendemos la construcción de lo común, donde aprendemos que es posible convivir con el otro, que es posible sentir que somos vecinos, que somos miembros de un grupo, que pertenecemos a esta iglesia, a esta asociación. Ese es el mundo donde lo institucional nos ayuda a crear un espacio mucho mejor. Y ahora, el 9 de marzo, este es el mundo que va a estar en juego. Este es el mundo que nos va a demandar en Colombia un compromiso mucho más real y radical. Pero claro, aparece también el mundo del mercado. El mundo donde se nos vende todo. El mundo donde estamos comercializados e instrumentalizados por el dinero. El mundo de las acciones, de los centros de mercado, del ambiente industrial. Y tristemente, este mundo se rompe porque aquí son las decisiones individuales las que mandan. Es la competencia. Tú eres mejor, sal. Tú eres excelente, el éxito, la fama. Claro, y como nos han acostumbrado a que logre el éxito, ascienda la escalera, que los escalones son los hombros de su gente y la cabeza de su gente. Póngale el pie encima a todo el mundo. Ese es el mundo de la competitividad. Y ese mundo lo estamos viendo desde el colegio, lo ve uno. Aquí en la universidad los muchachos entran en ese mundo agresivo y hay que entrar con ellos y decirles, por ahí no es, porque yo no puedo creer que solamente el éxito, la fama, la imagen y el nombre y los títulos es lo que le va a dar sentido a la vida. ¿Por qué? Porque en el ataúd eso no me va a caber. Solo va a caber el amor que fui capaz de darle a la gente. Y obviamente todo esto, ¿quién lo jalona? El mundo industrial. El mundo de los objetos tecnológicos, de los métodos científicos, la eficiencia, la eficacia, las necesidades. Ese es el mundo en el que estamos, en el que tristemente hemos caído y a veces absolutizamos eso y lo esencial se nos va. Ahí estamos. Y esto es lo que entra en juego de nuestra participación ahora. Recuerden que su santidad Benedicto XVI afirmó que el problema del mundo es un problema ético, es un problema de principios, porque lo material, lo económico y lo financiero está por encima de la dignidad del ser humano. ¿Qué hacemos nosotros que nos digan que somos una economía emergente? ¿Qué hacemos nosotros que nos digan que el crecimiento económico en Colombia está excelente cuando tenemos millones y millones de colombianos completamente al borde de la miseria? Sí, cada año nos dicen que la pobreza se movió de un lado para otro. El índice de Gini, que es el índice con el que se mide la pobreza. Pero, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con los seres humanos? ¿Qué pasa con la persona? Es que nosotros no somos números, nosotros no somos estadísticas. Somos gente, somos Dios en el rostro de este mundo. Ahí está fundamentalmente esta situación. Yo voy a pasar un poco más rápido porque el tiempo va avanzando, ustedes se me cansan, se me duermen allá, y pues porque decíamos que máximo 1 hora, porque ya que ustedes es importante que también abran el espacio de la discusión y sobre todo de el encontrar entre ustedes en la fraternidad luces para que cada una en su primer mundo mire a lo colectivo, mire a lo cívico. Por eso vamos a pasar un poco rápido unas presentaciones. Otro día si quieren charlamos con más calma, pero por ahora vamos a pasar más rápido unas presentaciones que yo tengo. Y la anterior. Aquí
Aquí está el sentido de lo político. El sentido de lo político, y es la decisión, y lo que queremos buscar es, todos actuamos con intenciones colectivas, con intenciones de grupo. Ustedes en la espiritualidad dominicana actúan, aunque cada una tenga su individualidad y siga a Jesús y crea que la espiritualidad dominicana en su congregación es el medio, pero estamos respondiendo en cuerpo. Y ahí está. Todos somos distintos, pero compartimos esto. Y por eso allí hay creencias y deseos. Y es lo mismo lo que va a vivir Colombia este año con el proceso electoral. Estamos tratando de buscar algo colectivo. Y hay en juego muchas creencias y deseos, intereses. Y por eso la política se presenta como una fusión, como un encuentro donde lo social se abre a lo público, donde mi voto va a permitir que lo público sea factible. Claro, posiblemente cualquiera de ustedes me dirá, pero si no gana por el que yo vote o por la que yo vote, pero su voto está permitiendo que el cuerpo se esté moviendo. Y para eso tenemos unas relaciones intersubjetivas, todos, así, nosotros los religiosos sabemos qué es esto, el cuerpo, la comunidad, y en eso hay unas funciones. Ustedes como cuerpo, como comunidad, desde lo que Dios les ha inspirado, tienen unas funciones pastorales, desde donde están tratando de construir país, construir reino de Dios. Y allí comienzan lo que llamamos los hechos institucionales, que en últimas son las decisiones que vamos a tomar todos cuando colocamos nuestro voto en las urnas. Ahí estamos construyendo institución, cuerpo, Colombia, país. Y por eso hay una serie de estatus que tiene que ver con las actitudes nuestras a nivel de civismo, de ética pública, y hay unos poderes que es lo que nosotros vamos a elegir. Ya son poderes de cuestiones de obligaciones, de responsabilidades, de deberes, de autorizaciones, de permisos, de requisitos, que es la esencia de la democracia. Se dice que es el gobierno de la mayoría. Pues claro, yo aporto mi voto, pero si el mío no ganó, desde ahí trato de visualizar que estoy aportando a lo común. Ese es el sentido fuerte. Una democracia donde todos tenemos la lucha por una dignidad humana mucho más sólida, que va mucho más allá de los números y de los índices de crecimiento. Aquí está el concepto de desarrollo humano integral de Amartya Sen muy fuerte, donde el desarrollo no es solamente tener autopistas, grandes edificaciones y grandes procesos tecnológicos, si lo humano está al margen. Importante el desarrollo humano integral. Importante el desarrollo humano integral basado en capacidades, en sacar de los seres humanos lo mejor, en jugármela por el otro. Y ahí nosotros optamos por Jesucristo, porque Él nos dice que hay que ayudar a que al que está al borde del camino lo levante y lo ingrese. Vamos nuevamente con mucha más. Qué pena pues ustedes esto. Y con esta voy terminando para dar unas luces ya frente a esto que estamos viviendo. Daniel Innerarity dice que la política, como está en descrédito, como no creemos, como no nos comprometemos, hay que verla desde otra dinámica. Y tiene un libro que se llama La transformación de la política. Él dice que la política hay que asumirla ahora como posibilidad, como oportunidad, como invención, como compromiso, como mediación. Es paradójica y debe tener fundamentos éticos. ¿Qué es cada uno de estos aspectos? Y los sintetizo rápidamente. La política como posibilidad es que las cosas sean de otra manera y buscar alternativas. Eso es lo político. No vamos a pensar todos igual, y ni vamos a caminar igual, ni nos vamos a sentar igual. Es que las cosas como las tenemos, las podamos transformar y las vamos a construir de manera distinta. ¿Ahí qué hay que hacer? Gestionar los asuntos de todos en la contingencia. Miren,
aquí adelante lo vamos a mirar porque es paradójica, porque el consenso absoluto no existe. Nunca vamos a pensar igual, nunca vamos a estar igualitos, porque somos distintos por esencia. Entonces, yo tengo que gestionar lo común, lo de todos, desde la contingencia, desde el conflicto, desde el choque, desde el enfrentamiento, desde todo lo que nos sucede. Esa es la política. Es la manera como yo gestiono lo contingente, lo problemático, lo difícil. Y para eso las decisiones deben ser abiertas, decidibles, imprevisibles, con opinión de la gente, controvertibles, revisables. Claro que esto no le gusta a los políticos, eso no le gusta a ellos, eso sí, pero la tarea de nosotros no va simplemente que como no les gusta a ellos, entonces no lo hagamos. No, es yo en mi consagración, mi comunidad en mi consagración, ¿qué hace por eso? Este discernimiento inteligente de las oportunidades debe ir acompañado de la invención, es decir, configurar nuevas acciones, nuevas propuestas. Lo que uno encuentra ahora en las propuestas de muchos políticos o candidatos, ¿qué es? La repetición de la repetidera. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Cuál es la alternativa? Ese es un punto importante para que nosotros podamos hacer un discernimiento de por quién votar. ¿Quién está proponiendo algo nuevo? ¿Quién está proponiendo alternativas? ¿Quién está jugándosela por ese grupo humano que necesita que se acuerden de él? O de ellos o de ellas. Ahí es importante que lo miremos. Por eso el compromiso es como la bisagra de la política. Es un compromiso. Colocar mi papeleta el 9 de marzo, mi tarjetón, es un compromiso. Aceptar quién gana es un compromiso. Jurar allá en el Congreso que voy a cumplir la ley y voy a luchar por el país es un compromiso. Y eso nos lleva a tratar de conciliar intereses naturalmente divergentes, pero desde un compromiso, el pacto, el acuerdo, colaborándonos, y el consenso absoluto no lo vamos a encontrar. Por favor, a mí sí me gusta hacer énfasis en esto porque es que creemos que todo el mundo tiene que pensar igual, caminar igual, y eso no se puede. Y lo he repetido varias veces. Para que ese compromiso sea efectivo, necesitamos unos mecanismos que nos ayuden. Uno es el diálogo, institucionalizar el descubrimiento colectivo de los intereses, la participación de la gente. ¿Conocemos los mecanismos de participación política en Colombia? ¿Conocemos qué es eso? ¿Sabemos usarlos? ¿Qué es la tutela? ¿Qué es la rendición de cuentas? ¿Sí? ¿Qué es la veeduría ciudadana? ¿Qué son los consejos comunitarios? ¿Qué? Eso es un compromiso que depende de nosotros y que nos lleva a construir algo nuevo. La mediación, que es construir lo público a través de ideas y propuestas de acción, donde nos sentemos, donde miremos las opciones, las posibilidades. Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando uno es gestor público y llega a una reunión donde hay diferentes sectores sociales, diferentes líderes, la peor pregunta que un gestor público puede hacer es ¿qué necesitan? Hasta ahí llegó la reunión. Ahí lo importante es qué es lo que pasa, cuáles son nuestras necesidades y prioricemos. Porque es que la gente cree que lo político me va a solucionar todo en 3 o 4 años. Imposible, porque las necesidades a veces son muy profundas y muy estructurales. Uno tiene que ser realista. Y la propuesta ante todo, las prioridades, y para eso hay que informar, para eso hay que darle a la gente todo, que la gente conozca. A veces los alcaldes les da miedo la rendición de cuentas que porque pierden control. No señor, dígale a la gente que del presupuesto de su municipio el 100% depende de la nación. Usted tiene que ir a Bogotá a mendigar, pero dígaselo. Pero no, como están pendientes de hacer el chanchullo y de hacer ellos mismos meterle tijera a todo, entonces claro, hay que esconder lo poquito que nos dan para ver qué nos queda a nosotros. Y ahí hay un problema grave. Y por eso nosotros debemos estar muy atentos y atentas a la formación de nuestros jóvenes, que son los que van a gestar esta constitución de lo político en un futuro. Es paradoja, como ya algo les dije, no me demoro en este punto. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de buscar la estabilidad en medio de la inestabilidad. La tranquilidad completa no la vamos a lograr. Y esto no va a ser perfecto. Esto no es ni Suecia, ni Suiza, ni Finlandia, ni Dinamarca, que son los países con mejores estándares de la democracia. Esto tiene un contexto que es importante que lo miremos.
Y obviamente dos soportes fundamentales es la ética pública, volver a esos principios que se nos perdieron, de la solidaridad, del respeto por la cebra, del aprender a manejar, de reconocer que amarillo del semáforo es tenga cuidado y ojalá frene, y no amarillo acelere como hacemos acá. Esas cosas las debemos recuperar, y ahí la educación juega un papel fundamental. Y obviamente la memoria pública, reconstruir con nuestra gente lo que hemos vivido, cómo lo hemos vivido y cómo estamos trabajando por toda esta serie de elementos. Desde allí, mis queridas hermanas, yo sí las invito con mucho cariño a que pensemos realmente en qué es lo que queremos. Con los siguientes retos. Primero, Colombia lleva 65 años de violencia fuerte. Los muertos han sido impresionantes. Ya yo creo que ustedes, si conocieron el informe Basta Ya de la Comisión de Memoria Histórica, saben que son más de 220.000 muertos, más de 5 millones de víctimas, entre desplazados y víctimas reales que han puesto un muerto o más en la guerra. Pero en medio de eso hay un sueño profundo de un país que se cansó de la guerra, que se cansó de la violencia, un país que quiere realmente que lleguemos a algún cese de hostilidades. Este gobierno, que está a las puertas de terminar o no sabemos qué va a suceder, ha hecho una apertura de voluntad política de buscar mecanismos de diálogo, y ahí estamos. No seamos pesimistas frente a eso, porque yo sí creo que el acuerdo se va a dar. No sabemos cuándo, pero sí se va a dar. ¿Por qué? Porque las FARC ya también están menguadas, están cansadas y ya no tienen tanta credibilidad como la tenían en un tiempo. En este momento hay una apertura de las dos partes, hay voluntad de las dos partes, y creo que es un momento histórico que no podemos desconocer. Por más que algún sector sea pesimista, sí debemos abrirnos a la esperanza, y yo estoy seguro que se va a dar. Pero no se los olvide que no son solo las FARC. Tenemos en el tintero el grupo del Ejército de Liberación Nacional o los helenos. Ellos también tienen algo que decir, a ellos también hay que buscarlos y también hay que llamarlos. Ya en el 2007 quedó un acuerdo base que seguramente ellos van a volver sobre ese acuerdo para continuar los diálogos con este gobierno. Lo que sucede es que nos entró año electoral y ustedes saben que todo se tiende a politizar. Y creo conveniente que se haya mantenido solo el diálogo con las FARC, y el de los helenos esté esperando, porque si no se politizaba todo el proceso, y lo peor que puede haber en este momento es una politización del proceso de paz. Es importante que lo miremos, pero también que seamos muy conscientes que no nos vamos a llenar de ilusiones, porque los acuerdos anteriores en Colombia, el M-19, el Quintín-Lame, el acuerdo que llevó a la constitución de la Unión Patriótica y otro tipo de acuerdos, son acuerdos que llegaron solamente a firmarse, se le dieron unos beneficios a sus excombatientes y hasta ahí llegó, porque el problema de Colombia no es la guerrilla, el problema de Colombia no son los grupos al margen de la ley, el problema de Colombia es un problema de injusticia, de inequidad y segregación social. Es un problema estructural. El día que empecemos a hacer realmente reformas estructurales, ese día podemos decir que vamos a vislumbrar la luz al final del túnel. Ahora hay voluntad política y vamos a apoyarla, y hay que apoyarla y hay que tener esperanza, pero no podemos ser tontos ni tontas. ¿Por qué? Porque esto requiere unas reformas muy profundas. Esto requiere además algo que me preocupa muchísimo, y es que en Colombia la segregación y la exclusión es muy alta. Y yo no sé hasta qué punto vamos a aceptar que quien estuvo al margen de la ley combatiendo en contra de los colombianos y las colombianas, seamos capaces de aceptarlos. Y ahí está el reto de quienes somos cristianos y quienes hemos optado por Jesús. ¿Realmente soy capaz de incluir y aceptar esa persona que retorne a la comunidad? Ahí está un punto clave. Aparte de eso, mis queridas hermanas, también hay regiones de riesgo en Colombia. Ustedes saben que el departamento de La Guajira ha vivido un proceso muy complicado con su gobernador, quien ya está en la cárcel. La costa caribe sigue con una gran irrupción de clientelismo, de compra de votos. La zona del Chocó sigue sumida en la tristeza.
una zona que recibe grandes dineros de regalías y miren cómo está. La zona de los llanos, ustedes saben que es una zona poco poblada, pero donde los gamonales hacen y deshacen. Y a veces creemos que Colombia es solo Bogotá. Y Colombia no es Bogotá, Colombia es territorio, Colombia es regiones y Colombia son localidades. Localidades que a veces ni siquiera las conocemos, ni siquiera las tenemos en cuenta. Y en esa Colombia es la que necesitamos pensar. En esa Colombia es la que necesitamos plantearnos la pregunta. Bogotá necesita prontamente una solución. Hay incertidumbre, hay una mala gestión, la tienen completamente volteada y destrozada. ¿Qué hacemos nosotros? Vienen retos muy fuertes a los que yo las invito a que nos pongamos la mano en el corazón, que oremos y que nos preguntemos qué puedo hacer yo. 9 de marzo, elecciones para el Congreso de la República. En mayo, elecciones para presidente de la República. Y si hay segunda vuelta, en junio. Pero también está el proceso de convocatoria para la revocatoria o no del actual administrador de Bogotá. Hay cosas que pensar. No es un año para cruzarnos de brazos. No es un año para pensar que solamente mi obra, mi sector pastoral, mi sector espiritual y ya. Es un año donde hoy más que nunca Dios nos está clamando a través de un pueblo que necesita que lo ayudemos a replantearnos de verdad estas decisiones. Claro, estamos en los índices de países que viven más felices, pero es que el jolgorio, la apertura, el entusiasmo del colombiano y de la colombiana no pueden oscurecer las dificultades por las que estamos pasando. No podemos creer que porque estamos con altos índices de crecimiento económico, que porque nos está yendo bien a nivel de economía, que porque somos economía emergente, que porque estamos pensando en la Alianza Asia-Pacífico, donde creemos que Asia va a ser una solución fuerte, estamos excelentes. No, podemos estar en buena situación, pero no estamos de una manera excelente porque hay seres humanos que están sufriendo y eso nos debe cuestionar. Eso nos debe hacernos preguntas, nos debe ayudarnos a hacernos preguntas. Y yo simplemente termino recurriendo a la exhortación apostólica de su santidad Francisco, que las invito a orarla. Esto casi que es orarlo de rodillas, porque tiene unas píldoras muy profundas y muy grandes. Y precisamente cuando él habla de la nueva evangelización, hay unos puntos donde no podemos desconocer que está nuestro compromiso. Nuestro compromiso ¿con quién? Con el reino de Dios, que en últimas para nosotros es Colombia. Fíjense lo que dice su santidad en el número 183. Por consiguiente, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís y de la Beata Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe, una auténtica opción en pobreza, castidad y obediencia por Jesucristo, nunca es cómoda e individualista. Siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Amamos este magnífico planeta, amamos a Colombia donde nos ha puesto, amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Si bien el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Todos los cristianos, también los pastores, están llamados, ahí están ustedes, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. De eso se trata, porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo, orienta una acción transformadora y en ese sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo. Mis queridas hermanas, que Dios nos dé la gracia
de tener un tiempo de oración y discernimiento antes del 9 de marzo. Que Dios nos dé la gracia de contemplar el dolor de tantos colombianos y colombianas. Que Dios nos dé la gracia también de contemplar la clase política colombiana. Y que ojalá nos dé la gracia de su Espíritu para tomar la mejor decisión por el bien de una Colombia donde se necesita instaurar el reino de Dios, sin importar si creen o no creen, sin importar si son católicos o cristianos, judíos, musulmanes. Colombia es donde Dios nos grita y nos compromete para que nuestra pobreza, castidad y obediencia hoy tenga más sentido que nunca. Dios las bendiga, la Virgen las acompañe y que ojalá en una nueva oportunidad podamos sentir cómo construimos reino de Dios con un compromiso político a través de nuestra consagración. Que estén muy bien y muchas gracias.